Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me llamo Rodríguez Martínez David Elías y en este hermoso día yo les vengo a exponer este tema que se llama instrumentos para mediciones eléctricas. Ok, básicamente yo soy un estudiante de la ingeniería de mecatrónica y pues el profe nos ha dejado una exposición tipo video y pues es este. Ok, básicamente pues, ¿qué son los instrumentos para mediciones eléctricas? Ok, pues se denominan instrumentos de mediciones eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así el buen funcionamiento de la instalación y máquinas eléctricas. Es decir, que es todo aquel aparato o instrumento con el cual podemos hacer este pues mediciones de magnitudes. Ok, vamos avanzando con eso y es la importancia de las mediciones eléctricas en la industria. Básicamente es muy importante, tanto en la vida cotidiana, las mediciones eléctricas, tanto en las industrias. Ok, pues en las industrias es muy importante, pues ya que con podemos medir y pues estas mediciones, si no se hacen correctamente, pueden llegar a tener malos resultados para la industria, es decir, puede llegar a quemar ciertos aparatos o instrumentos que se utilicen en la industria, porque ya estamos hablando de manera laboral. Es decir, que con estas mediciones, pues es muy importante, ya que pues indica las magnitudes eléctricas. Y como estábamos hablando acerca de la electricidad, pues con estas podemos medir las magnitudes como corriente, carga potencial y energía, pues la energía literalmente. O también podemos medir, pues ya en ello, pues ya son medir en los circuitos, pues todas estas, ¿no? Como la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Ok, pues ya que sabemos esto, pues ya sí podemos tener en cuenta de que la verdad sí es pero muy importante las mediciones de la electricidad en una industria, también así en la vida cotidiana. Ok, vamos al otro que es, ok, ¿qué características debe tener un buen instrumento de medición eléctrico? Ok, pues debe de tener pues las características más extraordinarias, pues debe de tener las características necesarias para que la medición sea correcta. Es decir, debe de tener sensibilidad, exactitud, debe de tener precisión, rentabilidad y productividad. Es decir, esta parte es muy importante, pues debe de tener precisión precisa para que no tengamos malos resultados, no vayamos a quemar algo, pues como ya estamos trabajando nos lo vayan a descontar y ahí sí está cañón ahí sí está difícil la situación. Ok, rentabilidad, es decir, para que el dueño de la empresa no esté perdiendo mucho dinero, pues sea rentable, se vuelve a utilizar y así sucesivamente. Es muy claro que a través del tiempo va a tener ciertos defectos, pero igual hay que darle su mantenimiento. Ok, pues ya con esto también podemos ver que los instrumentos en las mediciones son muy importantes. No podemos agarrar y pues así calcular mentalmente. Ah, mira, no, ahí ese es de 220. Bueno, ese ya lo sabemos, ¿no? Cuando medimos 2 volts, o no sé si han escuchado que dicen, ah, esa casa es de 210, es 220. Básicamente, pues esto es que en la de 210, pues bueno, uno lo puede experimentar, ¿no? Uno puede tocar el cable de la electricidad y si uno no se queda pegado, pues sí es de 210. Y si en dado caso tú quieres experimentar y tocar el cable y es de 220, ahí te vas a quedar achicharrado. Pues fácilmente, pues así, bueno, ese podría ser una manera de comprobar de la medición de cuántos volts es una casa, o igual en una industria.
Básicamente también es muy importante el rango y la gama del aparato que estemos utilizando, porque ya hablando de manera profesional debe de ser de un rango muy alto, muy bueno, que de una exactitud precisa. Básicamente, pues así sucesivamente nos ayuda mucho. Pues estas son algunas de las características que debe tener un buen instrumento de mediciones en nuestra industria. ¿Cuáles son los instrumentos de mediciones más utilizados? Ok, pues existen varios, pero el más conocido de todos, así nada más yo les voy a decir un secreto, no lo vayan a decir por ahí, por favor. El más conocido es el multímetro. Ok, básicamente esta es una combinación de dos instrumentos. Multímetro pues está formado, pues puede medir muchas magnitudes. Pues como su nombre lo dice, multímetro quiere decir multi, muchos, metro, magnitudes, que es mediciones. Ok, pues también en este podemos analizar lo que es el voltímetro. También podemos ver que está el batímetro, son más utilizados. También el ómetro o puente de Wheatstone, o el amperímetro y pinzas amperimétricas. Ok, pues básicamente pues son los más comunes. Pero así en realidad, la verdad, el más conocido de todos y el más popular, el más utilizado, el más crack, el más ídolo es el multímetro. Ese uno lo puede conseguir y pues es muy bueno ese producto, la verdad, es muy utilizado, muy... Ok, vamos avanzando. Ok, ¿cómo aplicar los criterios de la selección apropiados en la medición de parámetros eléctricos tales como voltaje, corriente, ángulo de fase, inductancia, capacitancia, potencia eléctrica, factor potencial y la energía eléctrica? Ok, pues hablando en esta parte, pues criterios de selección apropiados de la medición, pues algunos de esos es la intensidad de corriente, como la eléctrica, es la cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el ampere. Ok, es el ampere. No sé si han escuchado que dicen mi cargador carga 25 amperes. Pues es la capacidad de carga que atraviesa el cable. Ok, también tenemos la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohm. También tenemos la potencia, que es la energía consumida por la carga. Su unidad de medida es el watt. Aquí ponemos el caso del cargador cuando cargas un celular, con cuántos watts tiene. Pues el voltaje o diferencia de potencial es la diferencia de potencial entre dos puntos y de unidad de medida es el volt. Recordando que la potencia es en la que la intensidad depende del voltaje y de la resistencia. Ya hemos visto los componentes vistosos y comportamientos de corriente continua. Dado el comportamiento de estos, varias al tratarlos de corriente continua o corriente alterna. Ok, pues básicamente ahí podemos aplicar los criterios. Ok, vamos. Miren, aquí estamos en el multímetro analógico y el multímetro digital. Básicamente el multímetro es un instrumento que utilizamos hoy en día. Este es muy famoso, ya que, como lo repetí al principio, pues con este podemos hacer muchas mediciones de magnitudes. Bueno, en sí trae más, ¿no? Pues básicamente ese instrumento, el multímetro, pues como lo decía, muchos, metro, magnitudes.
Magnitudes significa medir. Ok, pues como les decía, tenemos el multímetro digital y el multímetro analógico. El multímetro digital básicamente es el instrumento que está que es digitalmente, pues como la palabra lo dice, pero pues es más fácil utilizar el digital. Y el multímetro analógico pues es el que tiene una flechita y te va marcando así la cantidad, y tú con una escala tienes que sacar los resultados. Básicamente los dos dan el mismo resultado, pero es más seguro el multímetro digital. Podemos medir lo que se puede medir con otros instrumentos, pues ya sea podemos medir voltaje, mide corriente, mide resistencia, mide capacitancia, mide temperatura, básicamente mide todo. Es el instrumento más completo que existe. Vamos avanzando con el multímetro. Ok, ¿cuáles son los instrumentos que se pueden ocupar para efectuar mediciones de potencia y energía y cómo funcionan? Básicamente tenemos ahí en las imágenes 4 instrumentos. Es decir, tenemos al galvanómetro, mide el cambio de una determinada magnitud, como la intensidad de corriente o tensión, o en pocas palabras, o voltaje. Se utiliza en la construcción de amperímetro y voltaje analógico. Básicamente pues con este vamos a medir lo que viene siendo el voltaje. Este es un instrumento que es uno de los instrumentos más más bonitos. Ok, básicamente ahí tenemos el negro nos identifica el negativo y el rojo el positivo. Pues en este vamos a colocar los cables y pues nos va a dar los resultados en la flecha que nos indica arriba. Básicamente este es el instrumento galvanómetro. Ok, y vamos a proseguir y tenemos el amperímetro o pinza amperimétrica. Ok, mide la intensidad de corriente. Básicamente pues este es un aparato pues en el cual con este vamos a medir con las pinzas que nos trae. Le vamos a colocar ahí en el amperímetro, en el aparato, y con las dos puntas que nos trae vamos a colocarlo en la parte que vamos a medir. El negro significa el negativo y el rojo el positivo, y así sucesivamente nos va a dar la intensidad de corriente eléctrica. El otro, como les decía, es el batímetro, mide la potencia eléctrica. Pues está compuesto de amperímetro y voltímetro. Depende de la configuración de conexiones que pueden entregar distintas mediciones de potencia eléctrica, como potencia activa y potencia reactiva. Es decir, que con este vamos a medir la potencia eléctrica, ya sea pues nos puede dar distintas mediciones, como les decía, en este pues nos puede dar la potencia activa y la potencia reactiva. También tenemos el otro, que es el osciloscopio. Básicamente este mide el cambio de corriente y el voltaje respecto al tiempo. Ok, pues como lo podemos ver en la imagen, ahí se ven cómo mide el cambio de corriente y el voltaje respecto al tiempo. Ok, tenemos el otro, que es el multímetro. Básicamente el multímetro es el más chingón, vaya. Es el más chido, el más chévere, es el más bro. Ok, el multímetro o polímetro es un instrumento que puede medir diferentes magnitudes, como ya les he hablado. Es el más crack, es el instrumento más completo para medir las mediciones que se nos requiere en una industria. Ok, me llamo Rodríguez Martínez David Elías y fue un placer, un honor para mí que usted me haya escuchado. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulta a Google. Gracias.